muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenidos, y tengo el gusto de presentarles, que ya lo conocen, que es parte de nuestro equipo de trabajo, Carlos Humberto Díaz. Carlos Humberto, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. También participa con nosotros la vaticanista Rosy Ordaz, que también, como ustedes saben, está pues con nosotros participando como parte de nuestra programación. Gracias, Rosy, por estar con nosotros. Gracias, Carlos Humberto, por estar con nosotros. Pues bien, estamos muy contentos porque pues el día de hoy vamos a tener la posibilidad de tener cierta transmisión en vivo, y le digo cierta porque efectivamente cuando te seleccionan como equipo para transmitir un lugar, tienes que estar en ese lugar. Y antes de que se vaya, pues aquí tenemos a Silvia del Valle. Silvia, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Ceci. Ahora estoy muy contenta porque pues participarán Beatriz Ordóñez, Silvia del Valle y nuestro cameraman Horacio Fonseca, quienes nos van a hacer los enlaces y nos van a estar narrando momento a momento qué es lo que va a suceder en el hangar presidencial. Carlos Humberto, ¿cómo te sientes hoy? Pues muy lleno de Dios para que todos los que están más allá de nuestras fronteras de México, Guatemala, Centroamérica y el resto de América Latina, deseamos de todo corazón que el Espíritu de Dios que viene con el Papa Francisco sea un nuevo Pentecostés para todos los católicos y aquellos hombres de buena voluntad que tienen en su corazón la chispa de Dios, para que ustedes puedan estar con nosotros. Acompáñenos en este peregrinaje del Papa, de la misericordia y de paz que viene a México. Rosy, ¿cómo te sientes de estar aquí en México? Estuviste en Estados Unidos. ¿Cómo sientes ya la vivencia de la presencia del Papa, que ya viene de camino, que ya viene a estar con nosotros? ¿Qué es lo que se comenta en otros lados? Cuéntanos, por favor. Ceci, antes que nada, muy contenta, agradecida de estar aquí en tu programa. Y como lo acabas de decir, pues voy llegando también de Estados Unidos. Hice una escala en mi ciudad, ahí en León, nuevamente para hacer maletas o para rehacer maletas y venir para estar aquí contigo y compartir todas las experiencias de lo que se está viviendo y lo que yo pude percibir, ¿no? El ánimo, la alegría, la esperanza de todo nuestro país vecino de Estados Unidos. Pues tuve la oportunidad de estar en Chicago y en varios condados de Chicago. Por ahí tú supiste, ¿verdad? Y lo que me traje en mi corazón es toda la esperanza, la alegría, las expectativas de todos nuestros compatriotas y también de todo lo que es pues ahora sí que el mundo de habla hispana en Estados Unidos, y que ellos también pues ya están anhelando que el Papa llegue por ese mensaje tan profundo, tan rico, pero sobre todo tan lleno de verdad que viene a dar ahí en esa misa, en el muro, y toda la dignidad y la grandeza y la valía que le viene a dar a estos dos contextos y estos dos grupos que son los inmigrantes y los presos. A mí me encanta que esto de última hora, porque realmente fue de última hora la visita que va a hacer a Cuba, ¿no? Y que va a estar con pues el patriarca ortodoxo ruso, lo cual se me hace importantísimo. Sepamos que esto es un momento trascendental en la historia de nuestra fe. Como ustedes saben, la Iglesia Ortodoxa rusa y la Iglesia Ortodoxa griega se separaron de antaño, y esta separación pues dolorosa, porque podríamos estar unidos, podríamos estar compartiendo juntos nuestra fe. Poco a poco ha ido haciendo más lazos, y ya desde antes del Papa Francisco este camino ya había sido andado. Creo que el que cosechará la presea va a ser precisamente el Papa Francisco, como un clímax de nuestra iglesia, este acontecimiento venturoso que estamos seguros que tendrá lugar en estas dos iglesias que son parte de la Iglesia Católica. Es el ecumenismo. La palabra ecumene es la unidad de los cristianos que creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y están unidos por la misma Biblia. Pero al mismo tiempo, el Papa Francisco ha abierto más a fondo el ecumene. Quiere decir la relación espiritual, no teológica, en el cuanto que la profesión de la fe cristiana es diferente a la profesión de los musulmanes y de los judíos, pero tenemos una unidad espiritual
en que el Papa Francisco quiere unir a todos los feligreses de un solo Dios, a que podamos encontrar la paz en el corazón humano para que reine la paz en el mundo en estos momentos de crisis de guerra de la Tercera Guerra Mundial. Los papas han presentado la voz de Dios en que debe de haber paz en el mundo, pero especialmente en los corazones de los hombres. No, yo creo que este evento que ha ido caminando y caminando también incluye y posiblemente incluya alguna parte, alguna facción de la Iglesia Anglicana, aunque sabemos que la Iglesia Anglicana en su totalidad ha tenido un desquebrajamiento, Carlos Humberto, por lo que refiere a la ordenación de sacerdotes o sacerdotisas y de obispas, ¿verdad? O episcopas, me gusta más mujeres, pero nosotros pensamos que efectivamente hay una ala, vamos a decir, conservadora, vamos a llamarla así, de la Iglesia Anglicana, que también estaría en este proceso. De hecho, el primer ministro Blair, Tony Blair, estuvo en este proceso y se incorporó de una manera bastante silenciosa a la Iglesia Católica a través del Papa Benedicto XVI. Cuéntanos un poquito cuál fue tu impresión del Papa Benedicto, y ahorita vamos con Silvia, Papa Benedicto XVI al Papa Francisco, porque tú estuviste en esta transición. Rosy, cuéntame un poquito de esto. Bueno, mi experiencia, primero, antes que todo, fue ver a Benedicto como un papa intelectual, y después este nuevo pontificado que Papa Francisco viene a acentuar como un pontificado de un papa que habla más al corazón de las personas, un papa que es más cercano, un papa que la gente cuando hablo con ellos, cuando pregunto acerca de su experiencia de este nuevo papa, pues dicen, me siento muy identificado, muy identificada con este papa, porque el lenguaje, su comunicación es para mí, ¿verdad? Lo siento más, que llega a mi corazón, lo entiendo. Y también ayer en una entrevista con algunos colegas, ¿no? Respecto a este tema, pues algunos de ellos también decían que sentimos una cercanía nosotros como latinos. Es algo muy especial. Y como americanos, pertenecemos al continente americano, sentimos una cercanía más especial con este papa, obviamente porque pues este papa es argentino, ¿no? Entonces, para nosotros como América, viene a marcar la historia, pero de Benedicto a Francisco, yo lo único que te puedo decir, cuando a mí también me lo cuestionan, es que la Iglesia Católica, nosotros hemos tenido los papas que en su momento, en su tiempo, el Espíritu Santo ha querido darnos. Así es. En estos tiempos, el Espíritu Santo dijo, se necesita este papa en el buen sentido de la palabra, que revolucione como lo está haciendo tantas cosas y que esté confirmando y dignificando a nuestra iglesia desde tantas perspectivas, ¿no? Sí. Benedicto, el Papa teólogo, el Papa Francisco, el Papa que habla al corazón, y el Papa que se comunica con un lenguaje de amor y de cercanía totalmente distinto, ahora, que rompe protocolos. Perdón. Y además se necesita esta ruptura de protocolos, porque pues yo me acuerdo, no sé, porque también lo vivimos de alguna forma a Sociedad Pablo VI, ¿verdad? No vamos a sumar ni restar, ¿verdad? Pero era algo muy lejano, Rosy, o sea, la verdad, la figura del Papa era alguien intocable, era alguien que prácticamente veíamos de vez en cuando y sabíamos de él nada. Pero ahora yo creo que las comunicaciones han ayudado muchísimo, y tú te levantas y desayunas con el Papa Francisco, y sabes perfectamente qué dijo en Santa Marta, y sabes perfectamente a qué pobres vio, qué entrevistas tuvo en el día con la famosa aplicación de Pop-Up, que tú mismo puedes bajar de nuestra página. Te invito a que con tu celular, le puedes picar a tu celular y vas a tener la posibilidad increíble de ver toda nuestra programación, y además vas a poder ver qué tipo de programación vamos a tener. Ahí viene todo el protocolo de la programación. También vas a poder bajar la aplicación del Papa para tu celular, que vale la pena, del Centro Televisivo Vaticano, y vas a poder también la página oficial de la Conferencia Episcopal Mexicana Papa Francisco en México.org. Me encanta. Y quiero decirte que Mundo Católico, y les quiero decir que Mundo Católico va a tener transmisión también en vivo a través de la página de la Diócesis de Texcoco.
Gracias, diócesis de Texcoco, por unirte con nosotros a través de la diócesis de Chalco. Gracias, diócesis de Chalco, gracias a los obispos correspondientes por estar con nosotros y ayudarnos en esta labor de difusión. Vamos a estar en Red de Comunicadores Católicos. Gracias, Comunicadores Católicos, por recibirnos en tu página, católica.mx. También te doy las gracias, o .com. Ahorita que me lo rectifiquen, también va a estar con nosotros. Gracias a Jorge Ortega y a Ricardo Cruz por estar con nosotros. Y quiero hacer una mención especial para que de esta decoración tan preciosa, si nos pueden hacer el favor de checar la decoración. Me encantaría que ustedes pudieran ver un poquito más de la decoración y agradecerle a Carolina Rojas y a su esposo Luis Bolio pues esta contribución que tuvieron de estar con nosotros, de pintar, de arreglar esta decoración especial para todos ustedes. Y también pues a nuestros patrocinadores que tenemos Polanco Dental Center. Gracias a Polanco Dental Center, gracias a Ecose también, que también ya lo anunciaremos con más detalle. Gracias Ecose por estar con nosotros. Yo nada más les digo que somos privilegiados porque hemos vivido a 3 papas hermosos que han vivido al máximo las 3 virtudes cardinales. Juan Pablo II, el Papa de la Fe; Benedicto XVI, el Papa de la Esperanza; y el Papa Francisco, el Papa de la Caridad y de la Misericordia. Así que nos sentimos honrados, esperamos hacer un gran papel, hacer algo muy bonito para ustedes desde el hangar presidencial, pudiéndole dar la bienvenida al Papa Francisco. Pues me gustaría un poquito que Carlos Humberto nos dijera en qué nos tenemos que enfocar. Carlos Humberto, dinos, ¿en qué nos tenemos que enfocar en la venida del Papa? ¿En el Papa que comió o quién más? Estamos en un momento de la historia de la Iglesia en que bien han dicho las grandes personalidades que nos acompañan para ustedes. Nosotros hemos tratado de hacer un equipo diferente a lo que es la televisora comercial. Nosotros, con nuestra propia fe y nuestro propio compromiso como cristianos católicos, hemos decidido entrar a la profundidad de lo que es la divinidad de Dios. Nosotros nos enfocamos más por el que trae al Papa Francisco. Es decir, el Papa Francisco no viene solo. Ustedes ven un ser humano caminando que también le da hambre, que también tiene sueño, que se va a cansar. Pero hay un ser espiritual que es parte de la Trinidad, que es un Dios en el corazón de cada bautizado. Y el Espíritu de Dios es el que viene a México. Es decir, a todo católico que tiene sed de Dios, es el momento de ver en el Papa Francisco el momento de escuchar la voz del Espíritu de Dios, de ver la obra del Espíritu de Dios en una persona, y al mismo tiempo veamos en el Papa Francisco caminar como Jesús, amar como Jesús y hablar como Jesús. Tenemos que estar centrados fuertemente en el Espíritu que va a hablar en el Papa Francisco. Y el mensaje que diga el Papa por su propia voz es el Espíritu de Dios que va a iluminar su inteligencia, que va a iluminar al pueblo de México y América Latina, que va a iluminar a todos los católicos que nos siguen por todos los medios internacionales. Van a ver ustedes a un Dios que está prácticamente en una persona que es un papa. Pero no le quita nada de lo humano al Papa Francisco. El Papa Francisco puede tomarse un refresco, puede comerse una torta Reírse mexicana, puede ponerse un sombrero mexicano, pero eso es la chispa del corazón humano. Pero la palabra de Dios que da el Espíritu Santo, podemos decir como Jesús. Jesús dijo: el que me ve a mí, ve al Padre. Nosotros tenemos que tener este detalle de que el que ve al Papa Francisco, ve al Espíritu Santo en él. Muy preparados en todos los sentidos espiritualmente, aprovechar para hacer una buena confesión, para comulgar,
para que si vamos a las misas, si vamos a los eventos, pues estar en estado de gracia. Yo les hago esta invitación, hermanos, porque esto nos va a dar pues la satisfacción de poder disfrutar al máximo de la venida del Papa. Como ustedes saben, el Santo Padre va a regresar siempre a la Ciudad de México, salvo en la última visita a Juárez, que ya de ahí se va de regreso a Roma, y eso es muy, muy importante. Vas a tener la oportunidad pues de estar en la Anunciatura Apostólica. Te pido que seas muy cuidadoso, porque creo que ahí se va a aglutinar el mayor número de gente. Pues todos tenemos anécdotas de la Anunciatura Apostólica. Creo que pues San Juan Pablo II tuvo a bien siempre pues motivar a las personas que estaban en Anunciatura Apostólica, recibirlas, estar un momento con ellas, ayudarlas, todo esto pues darles un consejo. Pero yo me recuerdo, Carlos Humberto, en la Avenida del Santo Padre 1990, en esta segunda avenida tuve la oportunidad de ir a la Anunciatura Apostólica de manera providencial. Me encontraba trabajando en un lugar, en una empresa de inversión norteamericana, famosa de papas, y pues me salí del trabajo, ¿ustedes creen? Y iba vestida, no me importó, ni siquiera le avisé a mi jefe, nada, ni me importó. Y iba yo vestida adecuadamente sin darme cuenta, iba con una falda, iba una falda gris, con un saco negro, que es como se recibe a la gente en la Anunciatura Apostólica. Así. Y entonces, pues, tenía una amiga que era muy, que sigue siendo muy aventurada, María Luisa Urquiza, le mando un saludo, y María Luisa dice, Ceci, vámonos a la Anunciatura, córrele. Pues yo no le avisé a mi jefe, ni fuimos a la Anunciatura, y resulta que estaban formados en la fila un montón de gentes que estaban vestidos como nosotros íbamos vestidos, sin saber. Entonces ya nos formamos en esa fila, y cuando llegó el momento de poder entrar a la Anunciatura o no, dice el muchacho que estaba ahí en la puerta, ¿y ustedes? No, nosotros venimos con el grupo. Y alguien que nosotros no conocemos tuvo a bien decir en la entrada, no, es que las señoritas hablan polaco, déjenlas pasar. Nosotros no hablamos polaco, para nada. Entonces, pues nosotros dijimos que sí hablamos polaco, y pasamos. Y cuál ha sido nuestra sorpresa, que estaba el Papa imponente San Juan Pablo II, riéndose con todos, le cantaron las mañanitas, le cantaron Cielito Lindo, le cantaron La Morenita, él bromeó. Me impactó, Carlos Humberto, su presencia absolutamente luminosa, extraordinaria, su pelo que parecía plata, sus ojos azules. Y lo que más me impactó de todo fue que pasó entre la gente, que había bastante más gente que el grupo que había entrado, y él se dejó tocar por todas las personas sin ni siquiera hacer una resistencia, algo que muy impactante, muy, muy impactante, porque él iba pasando y lo ibas tocando, y él se dejaba tocar. Yo le pude besar la mano y le pedí su bendición, pero cuando ya iba pasando, denos su bendición, y efectivamente nos dio la bendición. A mí me pareció extraordinario este evento, que pues nosotros no nos esperábamos ni ver al Papa, ni saludarlo, ni mucho menos hablar polaco. Quiero hacer notar algo importante en cuanto a lo que es una radiación espiritual de los papas. Por ejemplo, en las Sagradas Escrituras nos narran que Jesús se transforma en un momento que irradia mucha luz con 3 personajes que los apóstoles piden hacer una tienda. El cuerpo de Jesús, junto con otros 2 personajes que decían que era Elías o que era Moisés, que hicieran 3 tiendas para ellos. Esta radiación espiritual que sale de un cuerpo humano hacia los demás cuerpos que los están viendo es la presencia de Dios en el corazón de la persona. El otro personaje que irradiaba también esa luz, que nomás pasaba su sombra, sanaba, era Pedro. El Espíritu de Dios hace una transformación en el cuerpo humano del que cree, del que tiene fe, hace que el Espíritu de Dios se irradie hacia las demás personas cuando una persona espiritual llena del Espíritu de Dios camina o habla en nombre de Dios. Esta parte del Papa Juan Pablo II, todos los mexicanos y todos los católicos del mundo y no católicos del mundo detectaron que el Papa tenía una presencia importante
que solo al verlo la gente lloraba. Otras personas veían una luz en el cuerpo del Papa, y otras personas con que solo hablara el Papa sentían que en su corazón era algo muy hermoso al oír al Papa Juan Pablo II. Esto quiero decirles a ustedes que es un fenómeno del Espíritu de Dios. Cuando habita en una persona, se deja manejar como instrumento de Dios a la persona, y la persona puede irradiar eso exactamente de que Dios va con la persona. Eso es lo que viste, Cecilia. Para mí fue un parteaguas, y pues conocer a un santo tan grande como es San Juan Pablo II, pues es un privilegio que creo que todos los mexicanos de una u otra forma tenemos de estas anécdotas e historias pues chuscas y hermosas. Pues así que pues seguimos con este diálogo que estábamos diciendo, despidiendo a Silvia y a nuestro equipo, y quiero preguntarle yo a Rosy, porque Rosy tuvo a bien de estar muy de cerca de su santidad Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Rosy, cuéntanos un poquito tu experiencia con Juan Pablo II. Ahorita que ustedes estaban hablando de esa transformación interior, lo que hace el Espíritu Santo, me transportaba al Monte Tabor. Has tenido la oportunidad de estar ahí, ustedes han tenido la oportunidad, hemos tenido ese regalo, pero también algo de lo que hablabas de San Juan Pablo II, vino a mi corazón una anécdota muy, pero muy particular. Le preguntaron en Roma cómo se comunicaba él con la Virgen, porque sabemos que San Juan Pablo era una persona que amaba, devoto de la Virgen, y no se diga de la Virgen de Guadalupe, porque para él era también su morenita, como la morenita de Czestochowa. Tenía un cariño muy, muy, muy particular, ¿no? por Santa María de Guadalupe. Recuerdo que le preguntaron, ¿cómo se comunica usted con la Virgen? Y mira lo que contestó. Así dijo San Juan Pablo: como le cantan los mexicanos canciones al amor, así yo me comunico con ella. ¿Cómo?, le preguntaron. Entonces, él cantó así. No soy buena para cantar, pero el gesto, la ternura, y cómo él aprendió esta canción, dijo: ho conosciuto una bella morena, e le ho molto amata. Cantó en italiano. E dissera, andavo yo a vederla cariñosamente. Bueno, ustedes ya saben, ¿verdad? Ya no puedo seguir cantando porque no me da la voz, pero cantaba a su morenita como los mexicanos le cantan al amor. Imagínense la ternura. Podemos darnos cuenta de cómo los mexicanos, las canciones, sellaron el corazón de San Juan Pablo II. Y esta anécdota solamente es una de tantas, ¿no? De tantas como que sabemos cuánto amaba a México, y por qué San Juan Pablo II tenía ese cariño tan entrañable, esa conexión tan profunda con México. Pues al entrevistar a mi colega Valentina Lasraqui, ella me comparte en esta entrevista cómo San Juan Pablo abre su corazón hacia ella y le dice: mi primer viaje como papa fue a la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, cuando visité tu país, esa acogida tan profunda, tan fraternal que me dio tu país, fue la confirmación que yo le pedí a la morenita, cómo iba a ser mi pontificado. Y entonces la morenita le confirmó que su pontificado iba a ser de un papa peregrino. ¿Cómo iba a ser mi pontificado? Las preguntas que él le hacía a la Virgen con respecto a, pues, tantas preguntas que en un momento dado tiene el ser humano con respecto a cómo te voy a servir, qué quieres de mí, Señor. Se lo dijo de una manera muy especial a Santa María de Guadalupe, y la Virgen confirma que iba a ser un papa peregrino. Entonces, para San Juan Pablo II, México fue un país que marcó el pontificado, pero no solamente eso. En este país florece y despunta un pontificado, un papa,
porque también él, tras bambalinas, le comenta a Valentina Larraqui, ¿no? Le comenta que gracias al recibimiento que le dimos nosotros como nación, Polonia se vio obligado a invitarlo. Entonces, cuando se ven obligados a invitarlo, ustedes saben todo lo que originó y lo que desencadenó en el ámbito espiritual el pontificado de San Juan Pablo, su visita en Polonia, que eso tuvo que ver, pues me lo dijo Valentina y me lo dijo el cardenal Íñiguez también en entrevista, con la caída del muro de Berlín y también el comunismo en algunos países. Yo creo que pues Juan Pablo II, el contacto con México fue crucial para su misión como pastor y como papa. Creo que nadie de nosotros, ojalá tengamos por ahí una foto que podamos pasar del papa besando suelo mexicano. Esta foto maravillosa, en donde jamás nos imaginamos que un papa podría besar suelo mexicano. La verdad es que nunca lo voy a olvidar, ese impacto que me dio verlo en la televisión, verlo después en fotografía y descubrir precisamente que San Juan Pablo II amaba a México y que la morenita le iba a dar esta posibilidad de amar tanto a México. Pidámosle la intercesión de San Juan Pablo II para poder entender y profundizar más sobre la visita del Santo Padre, el Papa Francisco. ¿Y tú qué nos dices? Ustedes, los que nos están en estos momentos como televidentes, se llamarán la atención o pondrán su dedo en la crítica positiva o negativa de un personaje que tiene México. ¿Por qué los papas vienen a México?, se preguntan. Algunos críticos dicen que es política, pero yo quisiera presentarles a ustedes el personaje de María de Guadalupe, o la morenita, como le han dicho los papas. La Virgen de Guadalupe es apocalíptica. Ustedes la pueden encontrar, a la Virgen de Guadalupe la pueden encontrar ustedes en el libro de Apocalipsis. Este libro dice claramente cómo es la Virgen de Guadalupe, que está esperando un bebé, que tiene una corona de estrellas y al mismo tiempo es parte de la única virgen en el mundo que tiene las características que tiene el libro de Apocalipsis. El otro punto que tiene este personaje de María es por qué María es santa. Algunos han preguntado que María no debe ser santa, ni tampoco debe ser intermediadora entre el hombre y Jesucristo y Dios, sino que es directamente entre Jesús y Dios Padre. Pero quiero nada más, para los que no conocen el por qué razones María es santa, solo quiero hacer recordar que Moisés se subió a un monte y al llegar a un monte, Dios o Yahvé le dice: quítate las sandalias porque el lugar donde estás es santo. Es decir, Yahvé, el Dios de los ejércitos, a un monte hace santo por su presencia. Estamos hablando de que Dios Padre hace santo a un monte. El segundo término está que Jesús, que nace en un templo de una mujer, Jesús, que es santo, como Yahvé es santo, también al entrar en el vientre de María, hace santa a la estructura humana. Y esa estructura humana hace que María sea santa, y por lo tanto tenemos un monte, tenemos un cuerpo de mujer santa y al mismo tiempo intermediadora. En las Sagradas Escrituras hay algo muy especial en que María es intercedora entre nosotros y entre Jesús y el Padre. Es cuando en las bodas de Caná, María le dice a Jesús: no tienen vino. Intercede por una fiesta, una boda en que es un vino, en el primer milagro de Jesús. Si en las Sagradas Escrituras dice que María intercede por nosotros, como intercedió por un vino en una boda, sigue intercediendo por sus hijos cristianos. Otro templo vivo es todo bautizado. Cuando recibe en su bautismo al Espíritu Santo, otro Dios, o Dios mismo, que es el Espíritu de Dios, llega al corazón de cada bautizado. Por lo tanto, tenemos un monte, a María Santa y a todos los cristianos santos, porque tiene al Espíritu Santo, que es santo y hace santo al cuerpo.
todos somos llamados a ser santos porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Esa es la palabra de que María, la Virgen de Guadalupe, es santa porque llevó en el vientre a un Dios que es santo. No, y este beso que San Juan Pablo II le dio a suelo mexicano y que ustedes lo acaban de ver, pues es algo muy especial porque dice, esta tierra es santa. Y es santa no por nosotros, sino por la presencia de María de Guadalupe, de Nuestra Señora, nuestra madre. Como dice el Papa Francisco, somos hijos de una misma madre, pues que pisó este suelo, y no solamente pisó este suelo mexicano, sino se quedó con nosotros en este ayate preciosísimo que todos podemos contemplar en la Basílica de Guadalupe y que será objeto de muchísimas miradas mundialmente. Bueno, yo no sé si sepan, que estoy segura que sí lo saben, es simplemente un recordatorio o una remembranza, que el segundo santuario más visitado de todo el mundo es precisamente la Basílica de Guadalupe, porque el primero es Roma, ¿verdad? Y entre ellos también está el santuario de Lourdes y la Basílica de Guadalupe. Pues bien, me parece extraordinario que tengamos a la Santísima Virgen de Guadalupe entre nosotros. Fíjense que Juan Pablo II, a raíz, tuvo la oportunidad de estar en el camerín. Tuve la oportunidad de besar a la Virgen de Guadalupe y hay otra foto en donde varias veces, no solamente una vez la besó a ella, sino varias veces en sus visitas, porque vino 5 veces aquí a suelo mexicano, y en estas visitas en que tuvo la oportunidad de hacer una oración de consagración extraordinaria que hemos pasado aquí en Mundo Católico, pero te invitamos a buscarla. Es una oración de consagración maravillosa de México y de los mexicanos a la Santísima Virgen de Guadalupe. Pues gracias por estar con nosotros, Carlos Humberto, gracias Rosy Ordaz, vaticanista, gracias a todos ustedes por favor de su atención. No se olviden de comunicarse con nosotros el 67 25 04 28 y pues en nuestro Facebook Mundo Católico TV.